Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época duodécima. Desde la resurrección de Jesucristo hasta la asunción de María Santísima. 3. Los discípulos de Emaús. Lucas, que está desde hace poco entre los apóstoles, pero que ya había estado con Juan Bautista y recibido el bautismo de él, formaba parte del grupo de los discípulos que habían escuchado la instrucción de Mateo en casa de Lázaro, en Betania. Después de esta instrucción, permaneció pensativo y dudoso. Por la tarde se fue a Jerusalén y pasó la noche en casa de Juan Marcos, donde había otros discípulos reunidos, entre ellos Cleofás, nieto del hermano del padre de María, Cleofás, que había estado en la instrucción del cenáculo. Los discípulos hablaban de la resurrección de Jesús, pero dudaban. Lucas y Cleofás, especialmente, estaban muy dudosos en su fe. Como salió de nuevo la orden de los sacerdotes de que nadie diese albergue ni comida a los discípulos de Jesús, resolvieron los dos, que se conocían con anterioridad, ir a Emaús y vivir ahí retirados. Abandonaron la reunión, y uno, saliendo de la casa de Juan Marcos, se encaminó por la derecha fuera de la ciudad por el norte, y el otro por la parte opuesta, para no despertar sospechas y no ser vistos juntos. El uno no tocó la ciudad, el otro, atravesando muros, salió por la puerta. Junto a una colina fuera de la ciudad, volvieron a juntarse. Tenían bastón de caminantes y alforjas. Lucas lleva una bolsa de cuero. Lo veo salir a veces del camino y juntar hierbas. Lucas no estuvo en los últimos tiempos con el Señor. En Betania no estaba siempre en la instrucción de Mateo, sino más bien en el albergue con los otros discípulos. Lo he visto también en Marqueronte. No había sido hasta ahora un discípulo permanente. Ahora empieza a hacerlo. Con todo había estado mucho con los discípulos y era muy deseoso de saber. Yo sentía que ambos estaban inquietos y dudosos y querían hablar de las cosas que se decían. No podían especialmente comprender cómo el Señor hubiese permitido ser crucificado tan villanamente por sus enemigos. Más o menos a la mitad del camino, se les acercó Jesús de un lado. Cuando lo vieron, retardaron el paso, como deseando que pasara adelante y no oyese la conversación. Jesús tardó también el paso y se unió a ellos cuando estaban delante algunos pasos. He visto al Señor caminar un momento detrás de ellos. Luego se adelantó y les preguntó qué hablaban. Cuando estaban por llegar a Emaús, hermoso lugar donde el camino se dividía en dos, quiso el Señor tomar el camino hacia Belén en dirección al sur. Ellos le rogaron y le forzaron a entrar en una casa de Emaús, en la segunda hilera de la población. No he visto a mujeres en la casa. Me pareció una sala de fiesta abierta, donde hubiese tenido lugar una reunión. La habitación era cuadrada y limpia. La mesa estaba preparada. Había almohadones y divanes en torno, como en la última cena. Un hombre trajo un panal de miel en una bandeja entretejida y una torta bastante grande de forma cuadrada. Delante de Jesús, como a huésped, le pusieron un pan pequeño, delgado, casi transparente, como los panes de Pascua. Este hombre me pareció bueno. Llevaba un delantal como si fuera cocinero o servidor de la casa. No estuvo presente en la acción que realizó luego Jesús. La torta estaba acanalada y señalada en partes del grosor de 2 dedos. Sobre la mesa había un cuchillo blanco de hueso o de piedra, curvo y grande, como una cuchilla nuestra. Rezaron y comieron parte de la torta y del panal de miel. Primero comió Jesús, tendido en el diván. Luego tomó el panecillo que tenía las hendiduras, y con el cuchillo blanco de hueso lo dividió en 3 partes. Lo colocó sobre el plato y lo bendijo. Se puso de pie, alzó en alto con ambas manos el plato con los panes y oró con los ojos elevados al cielo. Los hombres estaban delante de Jesús, conmovidos, como fuera de sí mismos.
Jesús separó los bocados, y ellos se acercaron con la boca abierta al Señor, quien con su mano le dio a cada uno su parte. He visto que al mover Jesús la mano hacia la boca, el tercer bocado desapareció entre sus dedos. No puedo decir que en realidad haya tomado el tercer bocado. Los bocados brillaban cuando los hubo bendecido. A los dos discípulos los vi un rato como transportados. Luego, entre lágrimas de ternura, se echaron entre sus brazos llenos de santa emoción. Esta escena fue en particular emocionante por la exquisita bondad de Jesús y la alegría tranquila de los dos discípulos, mientras aún no lo conocieron, y más por el éxtasis en que se sumieron cuando lo reconocieron, y él desapareció de sus ojos. Cleofás y Lucas volvieron de inmediato a Jerusalén. La tarde del mismo día estaban los apóstoles, menos Tomás, con varios discípulos y con José de Arimatea y Nicodemo, en la sala donde brillaba una lámpara que colgaba del techo. Estaban entregados a la oración. Me parecía que en acción de gracias después de un acto de liturgia, de condolencia, pues en Jerusalén se celebraban hoy las fiestas de Pascua. Todos llevaban trajes blancos muy largos. Pedro, Juan y Santiago el menor tenían vestimentas especiales y rollos de la escritura en las manos. Sobre sus vestiduras llevaban un cinturón ancho como la palma de la mano, del cual pendían dos cintas del mismo ancho, hasta las rodillas, terminando en forma dentada. Tanto el cinturón como las dos cintas pendientes tenían letras blancas sobre el fondo negro. Por detrás el cinturón tenía un nudo, y las dos partes se cruzaban y caían más abajo todavía que las dos cintas delanteras. Las mangas de la vestidura eran muy amplias, y una de ellas servía para guardar los rollos de la escritura. Del codo del brazo izquierdo pendía un manípulo ancho, terminado en borlas del mismo color y hechura que el cinturón y las cintas. Pedro llevaba una estola angosta en el cuello, y más ancha al caer sobre el pecho, donde se cruzaban las dos partes, sujetas por un escudo en forma de corazón, lustruoso y adornado de piedras. Los otros dos apóstoles llevaban estola cruzada, y las cintas del cinturón eran más cortas. Durante la oración, solían cruzar las manos sobre el pecho. La primera hilera debajo de la lámpara estaba formada por los apóstoles, las otras dos por los discípulos. Pedro, entre Juan y Santiago, estaba de espaldas a la puerta cerrada de la sala del cenáculo. Detrás de él no había sino pocos, y delante los que formaban el círculo. Dejaban abierto el medio que daba al lugar del Santísimo. María Santísima estaba en compañía de María Cleofás y María Magdalena, presentes en este acto en el vestíbulo de la sala cerrada. Después de la oración, hubo también instrucción por parte de Pedro. Me maravilla ver que la mayoría de los apóstoles y discípulos no acababan de creer, aun cuando el Señor se había aparecido ya a Pedro, a Juan y a Santiago. Pensaban que tal aparición no era verdadera, sino una visión, o algo así como solían tener los profetas cuando predecían el futuro. No creían todavía en una aparición corporal y verdadera. Después de la instrucción de Pedro, se habían reunido nuevamente para la oración. En ese momento Lucas y Cleofás llegaban a la puerta del cenáculo y golpeaban. Volvían de Emaús y contaron la alegre nueva de la aparición del Señor. La oración fue interrumpida. Cuando prosiguieron la oración, de pronto todos se sintieron conmovidos, resplandecientes de contento. Jesús había entrado a puertas cerradas. Aparecía en blanca y larga vestidura, ceñida por el cinturón. Sintieron su proximidad antes de que él se adelantara a la puerta debajo de la lámpara del centro. Todos estaban admirados y conmovidos. Jesús les mostró sus manos y sus pies llagados, y abriendo su pecho, la herida de la lanza. Les hablaba, y como vio que estaban espantados, pidió algo de comer. De su boca salían rayos de luz que iban a los presentes, que estaban como fuera de sí. Entonces vi que Pedro se dirigió a un rincón de la sala, donde colgaba una cortina, ocultando una parte del salón.
Yo no había reparado en ello, porque la cortina era del mismo color que las paredes. En esta división de la sala, además del lugar santísimo, había un sitio para guardar una mesita alta de un codo que usaban para los ágapes después de la oración. Sobre esta mesita había un plato ovalado y hondo, cubierto con un lienzo blanco. Pedro trajo el plato y lo puso delante del Señor. En el plato había un trozo de pescado y algo de un panal de miel. Jesús dio gracias, bendijo el alimento, comió y dio del mismo a algunos, no a todos. También a su Santísima Madre, que estaba con otras mujeres en el vestíbulo, dio parte del alimento, como a las que la acompañaban. Después lo he visto enseñando y dando poderes y fuerzas a los apóstoles. El círculo que lo rodeaba era triple. Adentro estaban 10 apóstoles. Tomás no estaba ahí. Me causaba maravilla ver que una parte de sus palabras las oían solo los 10 apóstoles, pero no puedo decir que oían. Yo veía mover los labios a Jesús. Él iluminaba. Despedía luz de sus manos, de sus pies y de su costado, y de su boca, como si soplase sobre ellos. Esa luz entraba en ellos, y ellos entendían y comprendían todo. Yo no he visto movimiento de labios, ni oía voz alguna, ni veía que ellos entendieran palabras por el oído. Entendieron que podían perdonar los pecados, que debían bautizar a las gentes, que podían curar enfermedades, que debían imponer las manos, y que podían probar venenos sin daño alguno. Yo no sabía explicar esto, pero yo entendía que todo esto se decía sin palabras, que lo decía no para todos, que solo lo entendían los que debían entenderlo, y que todo esto lo comunicaba como si fuera una sustancia, algo existente, como un rayo penetrante en ellos. No podría tampoco decir si ellos entendían lo que recibían así, o si pensaban recibir esto por oído natural. Lo que puedo decir es que solamente los del círculo interior recibieron estos poderes, es decir, los apóstoles. Todo esto lo puedo comprender a un oír interior, sin conversación, en voz tan baja que ni siquiera era un susurro. Jesús les explicó y declaró varios pasajes de la Sagrada Escritura que se referían a él y al Santo Sacramento, y ordenó un rito y ceremonias para honrar el Santo Sacramento para después de la festividad del sábado, es decir, para el domingo. Les habló del misterio del Arca de la Alianza, de las reliquias de los patriarcas y de su veneración, y cómo debían usar de su intercesión delante de Dios. Les dijo que Abraham ponía los huesos y reliquias de Adán cuando ofrecía sacrificios. Un punto del sacrificio de Melquisedec que entendí entonces y me pareció muy importante, ahora no lo puedo recordar. Les dijo además que la vestidura polinita que Jacob dio a José era una figura de su sudor de sangre en el huerto. En este momento vi la túnica de José. Era blanca con rayas gruesas coloradas. Tenía sobre el pecho 3 cordones negros al través y en medio un adorno amarillo. Arriba era ancha como para guardar algo sobre el seno y en el medio ceñida. Debajo tenía a los 2 lados 2 cortes para facilitar el andar. Por delante llegaba casi a los pies y por detrás era algo más larga. Hacia el pecho, hasta el cinturón, estaba abierta. La túnica ordinaria de José, en cambio, le llegaba solo hasta las rodillas. Jesús dijo también a los apóstoles que en el arca de la alianza había huesos de Adán, de los cuales Jacob entregó a José con la túnica polimita. He entendido que José no entendía a punto fijo qué era lo que le daba su padre. Jacob se lo dio como prueba de amor, como quien le daba una defensa, una protección, porque sabía que sus hermanos no lo querían bien. José tenía esos huesos sobre su pecho en una bolsita de cuero, de forma cuadrada abajo y arriba redondeada. Cuando sus hermanos lo vendieron a los mercaderes, le quitaron la túnica polimita y el vestido interior.
Pero José tenía todavía una especie de escapulario sobre su cuerpo y en el pecho la bolsita con la reliquia. Cuando Jacob fue a Egipto, preguntó a José si conservaba esa bolsita y le declaró que contenía huesos de Adán. En esta ocasión he vuelto a ver los huesos de Adán enterrados en el monte Calvario. Los he visto blancos, como la nieve, pero muy duros. Más tarde se conservaron en el arca huesos del mismo José. Jesús habló del misterio del arca de la alianza, declarando que ese misterio era ahora su cuerpo y su sangre que les había dejado en el Santísimo Sacramento. Les habló todavía de sus dolores y de su pasión, explicándoles cosas maravillosas de David, que ellos ignoraban. Por último les mandó que después de unos días fueran a Sicar y diesen testimonio de su resurrección. Luego desapareció. He visto que todos estaban como fuera de sí, por el éxtasis y la emoción. Abrieron la puerta y salieron y entraron nuevamente. Más tarde los vi de nuevo reunidos bajo la lámpara, dando gracias y cantando salmos.